Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes infantil, complicaciones, hipoglucemia. ¿Qué es una hipoglucemia? Hipoglucemia significa azúcar, glucemia baja en sangre. Actualmente se considera que una persona tiene una hipoglucemia cuando su nivel de azúcar en sangre es menor a 70 miligramos sobre decilitro. Hace unos años se definía hipoglucemia por debajo de 54 miligramos sobre decilitro, pero se ha evidenciado que los mecanismos de defensa contra la hipoglucemia en una persona sin diabetes se ponen en marcha con una glucosa de 68 miligramos sobre decilitro, lo que ha llevado a la redefinición de hipoglucemia. ¿Por qué algunas personas notan la hipoglucemia con valores más altos que otras? Esto se debe al glucostato, el nivel de azúcar en sangre en el cual se perciben las hipoglucemias va a funcionar como un termostato. Este termostato o glucostato se va a activar a un determinado nivel de glucosa en sangre. El nivel va a depender de cómo haya estado de la glucemia los días previos. Así, en una persona cuyos niveles de azúcar haya estado muy alto, el glucostato se activará y los síntomas de hipoglucemia aparecerán con un nivel de glucosa superior al normal. Sin embargo, en una persona con hipoglucemia frecuente, este glucostato se activará con niveles de glucemia inferiores a lo normal, lo que puede dar lugar a lo que se llama hipoglucemia inadvertidas, que son más peligrosas. Es importante recordar también que los niños van a notar las hipoglucemias más tarde si están jugando o si están muy concentrados en algo. Causas de hipoglucemia. La hipoglucemia es la complicación aguda de la diabetes más frecuente. Puede aparecer en multitud de circunstancias: dosis de insulina excesiva, insuficientes hidratos de carbono en la comida, comidas retrasadas en el tiempo, ejercicios extras para la dosis de insulina administrada, algunos antibióticos orales también puede causar hipoglucemia, administración de la insulina en músculos en lugar de en el tejido subcutáneo, errores en la administración de insulina rápida en lugar de retardada o errores de dosis. Bañarse o ducharse con agua muy caliente poco después de haberse pinchado la insulina. Síntomas de hipoglucemia. Los síntomas de hipoglucemia se dividen en dos grupos: los originados por en el cerebro como consecuencia de falta de azúcar, síntomas neuroglucopénicos, ya que el sistema nervioso se resiste mucho por la falta de glucosa, y los relacionados con los intentos del cuerpo por mantener unos niveles de glucosa normales. Síntomas adrenérgicos. Los primeros en producirse son los síntomas adrenérgicos, ya que son consecuencia de la secreción de hormonas contrarreguladoras, hormonas que se oponen a la acción de la insulina y que se secretan para poder contrarrestar la hipoglucemia. Posteriormente se producirán los síntomas causados por el déficit de glucosa en el cerebro, síntomas neuroglucopénicos, síntomas adrenérgicos, palidez, sudor frío, irritabilidad, hambre, temblor, náuseas, palpitaciones y ansiedad. Síntomas neuroglucopénicos: falta de concentración, confusión, mareo y debilidad,
dolor de cabeza, visión doble o borrosa, sensación de calor o de frío, alteración de la conducta, alteración de la memoria a largo plazo, marcha inestable, falta de coordinación, lapsus de conciencia, convulsiones. Hipoglucemia nocturna. Durante la noche también se produce hipoglucemias. Estas son las más frecuentes de lo que se cree, por lo que es recomendable hacer habitualmente controles nocturnos. Con los síntomas de la hipoglucemia nocturna, uno puede despertarse o no. Depende de la fase del sueño durante la que se produzca. Los síntomas orientados a la hipoglucemia nocturna son pesadillas, sudoración, levantarse con las sábanas húmedas, despertarse con dolor de cabeza o atontado, caminar sonámbulo, cansancio al levantarse, despertarse con aumento de la frecuencia cardíaca. Tipos de hipoglucemia: leve, aquellas que uno puede tratar por sí mismo y la glucemia remota fácilmente. Moderada, es posible tratar uno mismo. En este caso, el origen reacciona produciendo síntomas autonómicos que permiten tomar la decisión adecuada. Inadvertida, se produce síntomas neuroglucopénicos sin que haya habido síntomas adrenérgicos de advertencia. Si un diabético tiene muchas hipoglucemias, las hormonas contrarreguladoras se secretan cada vez a los niveles más bajos de glucemia, lo que conlleva a que se tengan síntomas de déficit la glucosa en el cerebro sin haber notado síntomas de advertencia. Grave, los síntomas son tan severos que imposibilitan a la persona para reaccionar. Se precisa una segunda persona para ayudar a remontar la hipoglucemia administrando glucosa oral o glucagón. Se puede producir pérdida de conciencia y convulsiones. Retrasada es un término que se utiliza para definir aquella hipoglucemia que se produce entre 4 y 24 horas después de haber hecho ejercicio físico. Esto se debe a que durante el ejercicio se ha utilizado la reserva de glucógeno del hígado. Esta reserva tiende a llenarse después del ejercicio, lo que podría causar una hipoglucemia. ¿Cómo se puede prevenir la hipoglucemia? Es muy importante prevenir la hipoglucemia. De esta manera mantendremos la capacidad de nuestro cuerpo de reaccionar ante ellas de manera intacta. He aquí una serie de consejos. Hacerse mayor número de controles durante el día, sobre todo si se ha hecho ejercicio físico. Planificar con antelación el ejercicio físico que se va a realizar para poder ajustar la insulina que se va a administrar y los hidratos de carbono que se van a comer. Hacerse un control antes de acostarse y tomar hidratos de carbono si fuese necesario. Nunca pincharse insulina sin haberse hecho un control de glucemia. Ajustar las correcciones de hipoglucemia lo máximo posible para evitar posteriores hipoglucemias. Tener en cuenta el sitio de inyección de la insulina, ya que hay áreas donde la insulina se absorbe más rápido que en otras. A la hora de pinchar la insulina en una zona con poca grasa subcutánea, coger un pellizco hasta de esta manera evitamos inyectar sobre el músculo, que favorecería una absorción de la insulina mucho más rápida. No beber alcohol, pero si lo hace tendremos que ingerir raciones de hidratos de carbono de absorción lenta y hacemos más controles durante la noche. Tratamiento de la hipoglucemia. Es muy importante prevenir la hipoglucemia. De esta manera mantendremos la capacidad de nuestro cuerpo de reaccionar
ante ellas de manera intacta. He aquí una serie de consejos. En primer lugar, hay que confirmar que efectivamente se trata de una hipoglucemia realizándonos un control. No podemos confiar solo en lo que notamos, pues hay momentos en los que, a pesar de tener síntomas de hipoglucemia, no tenemos hipoglucemia. Esto se denomina hipoglucemia falsa y se produce cuando los niveles de glucosa bajan muy rápidamente. Si los síntomas no nos permiten realizarnos el control, debemos tomar algo de azúcar inmediatamente. Una vez realizado el control y comprobada la hipoglucemia, tomaremos hidratos de carbono de absorción rápida, glucosport, azúcar, zumo de fruta, refrescos azucarados. La cantidad que se ha de tomar variará dependiendo de la edad y del nivel de glucosa. Normalmente se tomarán entre 5 y 15 gramos de hidrato de carbono. Lo correcto es realizar una medición de glucosa a los 15 minutos de comprobar que se está remontando la hipoglucemia. Si no se ha remontado, se debe repetir la administración de hidratos de carbono de absorción rápida. Si se ha normalizado la cifra de glucemia, se deben tomar hidratos de carbono de absorción lenta, galletas, pan, yogur. La cantidad a tomar será entre 5 y 15 gramos de hidratos de carbono. No se debe realizar ningún tipo de ejercicio físico hasta que todos los síntomas de hipoglucemia hayan desaparecido. No se debe dejar a un niño solo cuando tiene una hipoglucemia. No debe salir de clase para ir a la enfermería. Debe tratarse la hipoglucemia sentado en su mesa de clase. Una vez resuelta la hipoglucemia, debemos anotarla en nuestro cuadernillo de diabetes y pensar por qué hemos tenido una bajada. Si nos encontramos ante una hipoglucemia grave, si las personas se encuentran inconscientes, es peligroso dar hidratos de carbono por boca, con lo que en este momento se le tendría que administrar glucagón intramuscular o subcutáneo. Realizar un control de glucemia tan pronto como sea posible. Una vez se haya recuperado la conciencia en unos 10 o 15 minutos, hay que aplicar la fase de tratamiento de la hipoglucemia que se han explicado con anterioridad. Todos los niños con diabetes deben tener ampollas de glucagón en su casa, en el colegio y en aquellos lugares donde tengan riesgo de padecer hipoglucemia. Es importante revisar cada cierto tiempo la fecha de caducidad de las ampollas. Glucagón. ¿Qué es el glucagón? El glucagón es una hormona que se produce en el páncreas. Su acción es opuesta a la insulina, ya que aumenta el nivel de azúcar de la sangre. La manera de actuar del glucagón es liberando glucosa desde la reserva de glucógeno del hígado y estimulando la producción de glucosa a partir de las proteínas. Se inyecta. La inyección de glucagón es fácil. Se administra por vía subcutánea, como la insulina, o intramuscular. La dosis que se debe administrar es de media ampolla en niños menores de 7 años y una ampolla completa en los mayores de esta edad. Una vez inyectado el glucagón, se debe esperar 10 a 15 minutos a que la persona recupere la conciencia. Es muy importante tener el glucagón en casa, en el colegio y en los lugares donde podemos tener una hipoglucemia. Es también fundamental que nuestro educador en diabetes nos enseñe cómo se carga y se pincha el glucagón. Cuando nos encontramos ante una persona con diabetes que está inconsciente, convulsionando o
con una disminución del nivel de conciencia que le impide comer o beber. El efecto Somogyi y el fenómeno del alba. El efecto Somogyi es una hiperglucemia de rebote. A veces durante la noche se puede tener una hipoglucemia y seguir durmiendo, aunque no nos hayamos despertado. Nuestro cuerpo reacciona a la hipoglucemia produciendo hormonas contrarreguladoras que aumentan el azúcar en sangre. De ahí que en ocasiones tengamos una hiperglucemia matutina que se debe al rebote de una hipoglucemia. Este fenómeno está muy cuestionado y se duda de su existencia. En los casos en los que se evidencia hipoglucemia con sistema de medición continua de glucosa que no sea visto por el paciente o la familia, la glucemia al levantarse suele ser baja y no alta. Las hiperglucemias o poshipoglucemias suelen deberse al exceso de ingesta. El efecto Somogyi lo debemos diferenciar del fenómeno del alba o del amanecer. En este caso tendremos una hiperglucemia matutina, pero no habremos tenido hipoglucemia durante la noche. Que nuestros niveles de azúcar se han mantenido normales hasta las 5 o 6 de la mañana. La causa del fenómeno del alba es fundamentalmente una elevación de la hormona de crecimiento que se opone a la acción de la insulina. Si tenemos hiperglucemia, al levantarnos para saber la actitud a tomar es hacernos un control de glucemia a las 3 o 4 de la mañana. Ahora, espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.